Queridas amigas, queridos amigos, muy buena tarde. Estamos aquí con un gran y buen amigo mío, Luis Tobajas, del canal Desafío Viajero. Muy buena tarde, querido Luis. Buenas tardes, amigo Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues un placer acogerte en este canal, un placer absoluto. A alguien como tú, como entrevistado, alguien como tú, que es tan buen entrevistador, que el canal Gaia eh, precisamente te escogió para hacer entrevistas a toda una serie de estudiosos e investigadores españoles entre los que me cuento. Que por cierto, te comento, si quieres, podemos dar debajo de la descripción del vídeo, de este vídeo, un enlace que tú me dijiste que permite suscribirse durante una semana a Gaia, pero para eso hay que poner una tarjeta de crédito, no una cosa así, y luego Ujú. borrarse al cabo de la semana, ¿no? Bueno, Es- es un enlace que permite durante 7 días ver Gaia gratis y luego pues ya el pero usuario. perdona, ¿pero para eso te falta meter tarjeta de crédito o no? Claro, hay que meterla, ¿no? Porque es como 7 días de prueba. Entonces, si tú después de esos 7 días no te das de baja, pues bueno, automáticamente se te va a cobrar la mensualidad de Gaia, ¿no? Pero bueno, es tal la cantidad de contenido interesante que hay en Gaia que yo hice la prueba y por supuesto que me he quedado porque me encanta la Bueno, plataforma. pero como yo no quiero vender una vaca a nuestros amigos, sino regalarles algo, eh, decirles eso, que pondremos el enlace, pero se tienen que acordar al cabo de una semana, si no les interesa continuar, Ujú. darse de baja. Bien, se titula la sección que haces ahí Desafiando las creencias, correcto. Ujú. Efectivamente, Enrique, la verdad es que es un programa fascinante que ha comenzado, bueno, pues es en esta etapa, ¿no? Acaba de comenzar la andadura de este programa en habla hispana. Tenía una versión inglesa que tiene más de 20 temporadas que se llama Beyond Belief y lo que quería Gaia era hacer la versión en habla hispana, pues para todo el público, tanto de Hispanoamérica como de España, ¿no? Y bueno, pues tuve la fortuna de ser elegido como el presentador y al final es un programa de entrevistas a las personas más importantes del mundo del misterio, de la cultura, de la arqueología, de los enigmas históricos. Así que, bueno, pues en esto estoy enmarcado, ¿no? Y por supuesto que uno de los invitados que yo siempre quise contar para esta primera temporada, pues fuiste tú, Enrique de Vicente, para hablarnos de los misterios cósmicos del antiguo Egipto. Y bueno, ha quedado un programa bordado que todo el mundo ya puede ver en Gaia. Magnífico. Pero no vamos a hablar de eso, sino que No. vamos a hablar de un viaje fascinante que vas a hacer por los misterios de la antigua Grecia en el mes de octubre. ¿Es así, querido Ujú. Luis? Efectivamente, entre el día 28 de octubre y el día 4 de noviembre, yo junto con Aram Viajes hemos organizado un viaje por los misterios de la antigua Grecia. Así que vamos a recorrer toda la península del Peloponeso, vamos a recorrer toda la zona continental de Grecia para no solo tratar de descubrir o redescubrir para aquellos que ya hayan estado, pues la antigua civilización griega, vamos a ir a Micenas, a Meteora, a Atenas, al oráculo de Delfos, entre otros lugares, sino también abordar los misterios y los secretos que son poco conocidos y que realmente podrían suponer pues, un golpe gigantesco al mundo de la historia y de la arqueología. Eh, Entre esos misterios griegos vas a ir al gran santuario de los misterios, a Eleusis, correcto, ¿verdad? Sí, efectivamente, Leusis es una de las paradas, es una de las grandes sorpresas porque prácticamente ningún viaje incluye este lugar, un lugar que además dentro de, bueno, pues podríamos decir que es la cuna del misterio griego, ¿no? No quiero adelantar demasiado del Eleusis porque vamos a desvelar allí unas sorpresas que nadie se espera, el lugar de misterio por autonomía de la antigua Grecia, pero creo que tú conoces muy bien ese lugar, ¿no, Enrique? Sí, bueno, lo conozco porque yo cada vez que tenía oportunidad de ir a Atenas, obligatoriamente mi parada, mi sitio ha sido tomarme un taxi. Ojo, se puede tomar un autobús pasando por otro santuario muy importante, muy poco conocido pero trascendente, e ir a Eleusis, que es como un extrarradio de Atenas, que en lo que hacían los iniciados en los antiguos misterios iniciáticos, era, entre otras cosas, una marcha que comenzaba en el Partenón,
de Atenas, que luego, si quieres, nos hablas de eso, y iban avanzando en el camino hacia Eleusis. Y allí había todo un proceso del que hablarás también en tu viaje. Por supuesto. Ahora bien, estamos hablando del Partenón de Atenas y mi pregunta fundamentalmente es, ¿qué es Atenas, que hoy en día es la capital de Grecia, pero en su momento era la gran ciudad de las ciudades de la Hélade, y qué significa y qué misterios tiene Atenas? Pues Atenas no simplemente es una de las capitales europeas, ¿no? Sino que es esa ciudad de la cual van a nacer conceptos que hoy en día marcan nuestra existencia, nuestra forma de pensar y nuestra sociedad, ¿no? Conceptos como la propia filosofía, como la democracia, todo esto nace en la antigua Grecia, ¿no? Al final, nosotros somos griegos, tenemos esa herencia griega. Fíjate qué curioso porque los griegos no se hacían llamar griegos, ellos eran helenos, ¿no? El término griego es un término romano, pero que al final ellos han heredado de alguna forma ese término, pero nosotros hemos heredado toda su cultura, todos somos griegos al final. Y es muy curioso porque hoy en día cuando pensamos en la mitología griega nos vienen a la cabeza historias fascinantes que están relacionadas con esta ciudad. Por ejemplo, hay un mito que cuenta cómo al principio los ciudadanos de una nueva ciudad que acaba de ser creada allí en Grecia no sabían cómo llamar a esta ciudad, no sabían cómo colocarle un nombre que fuera lo suficientemente majestuoso a esta ciudad de nueva creación que acababan de fundar, ¿no? Así que decidieron ponerle el nombre de un dios. Y dos eran los dioses que pugnaban por que esta ciudad tuviese el nombre de aquel: Poseidón y Atenea. Y es que cuando los griegos en un primer momento deciden que Poseidón les haga algún tipo de regalo para que efectivamente el nombre de esta ciudad pues sea Posidonia o Poseidón o algo así, Poseidón le regaló una fuente. Y los griegos estaban tremendamente contentos porque en esa fuente había agua, el agua al final es vida y por supuesto que los griegos podían de esta forma regar sus cultivos, sus campos, beber, podían bañarse, etcétera, ¿no? Así que estaba claro, todos los hombres iban a votar a Poseidón. Pero Atenea era la otra diosa que pugnaba, por tanto, porque su nombre pues el de esta ciudad, ¿no? Así que Atenea Palas les hizo Atenea. Exactamente. Atenea les hizo un regalo a todos los ciudadanos. Les regaló un olivo, un simple olivo. Y las mujeres enseguida se dieron cuenta de que gracias al olivo tenían fruto, tenían las olivas, podían hacer aceite y se dieron cuenta además de que era un árbol tremendamente longevo que podía vivir milenios. Y como había una mujer más que hombres, en la votación ganaron las mujeres y decidieron llamar a esa ciudad Atenas, la ciudad de Atenea, la ciudad de los olivos, que es aquella en la que va a comenzar nuestro viaje por los misterios de la antigua Grecia. Es fascinante. Ahora comentamos eso de Poseidón, Poseidonia, pero ¿qué ocurre? Como dijo el gran Platón, ateniense por antonomasia y de alguna manera divulgador, evangelista del gran Sócrates, como él contó en aquellos diálogos de Timio y Critias, lo que le habían contado a Solón, uno de los grandes sabios de Atenas, justamente de Grecia, de Atenas, un sacerdote de Sais en Egipto, la historia de la Atlántida. Según esa historia, ya los atlantes habían puesto a su isla principal el nombre de Poseidón, así que no le quedaba otra más que elegir a Palas Atenea, que se ha convertido en el arquetipo, en el símbolo de la sabiduría y de los antiguos misterios. Por ejemplo, Francis Bacon, que fue canciller del Gran Sello, o sea, digamos, mano derecha del rey Jacobo Estuardo y supuesto hijo ilegítimo de la reina Isabel I de Inglaterra y de Escocia. um, Se dice, yo creo en ello, en un libro mío le he dedicado un capítulo al tema, que él dirigió una sociedad secreta cuyo estandarte, cuyo símbolo los llamaban los caballeros del casco, porque Palas Atenea llevaba un casco y Uh -huh. blandía un, una lanza. Entonces les llamaban los caballeros del casco y
digamos, entre otras cosas, esa versión en la que yo creo es que en esa escuela de la noche, como también lo llamaban, fue donde se escribieron las obras paradigmáticas de William Shakespeare, porque saque speare es shake, el que agita speare la lanza. En fin, yo verás que me enrollo con Qué muchísima interesante, Enrique, qué facilidad. interesante. Qué interesante. ¿Hay algún misterio más de Atenas del que nos quieras hablar? Ujú. Bueno, yo creo que el propio Partenón ante nuestros ojos es un misterio directamente, ¿no? Fíjate Cuéntanos qué es el cuando... Partenón, para quien Ujú. no lo conozca. Bueno, probablemente es el icono de Atenas, ¿no? El templo más popular, más importante de Atenas. Y es que hoy en día, cuando estamos de frente al Partenón, pues aparte de esas gigantescas grúas y andamios que lo van a rodear, ¿no? Porque yo creo que es imposible ver el Partenón si no está plagado de andamios por todas partes, lo que a todo el mundo le llama la atención es el estado ruinoso del Partenón, ¿no? Y probablemente lo que piensa todo el mundo es, bueno, pues ha sido como consecuencia del paso del tiempo, se ha ido derrumbando, se ha ido deteriorando. Evidentemente el Partenón pues ha sido iglesia, ha sido mezquita y todo el transitar del tiempo pues ha hecho mella en él, ¿no? Pero claro, lo que no todo el mundo sabe es que si el Partenón está sin la techumbre, sin gran parte de su columnata, sin algunas paredes, no es por el paso del tiempo, sino por un probablemente error humano o alguien se pasó de listo, ¿no? Y es que nos tenemos que trasladar al siglo XVII, cuando los otomanos habían conquistado Atenas y los venecianos querían recuperar la ciudad, ¿no? Entonces, claro, los otomanos, muy listos ellos, habían colocado a gran parte de la población dentro del propio Partenón para protegerse, así como habían colocado una serie de, bueno, todo lo que venía siendo pues la pólvora, ¿no? Los explosivos en el propio Partenón, ¿no? Claro, pensaban los otomanos que los venecianos ávidos y admiradores de todo lo que tenga que ver con el arte, no se les iba a ocurrir disparar contra el propio Partenón, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Tenemos que pensar en un día donde los morteros no paraban de disparar contra el Partenón, así que uno de estos disparos de los venecianos alcanzó la zona del polvorín del Partenón, explotando este totalmente y dejando la estética que a día de hoy tenemos, ¿no? Y es que es una pena, porque si le echamos un poco de imaginación, ¿no? Podremos ver ese Partenón repleto de columnas, con la techumbre, con gran parte de sus paredes, de sus muros, como hoy en día, por ejemplo, si bajamos a Baalbek, podríamos observar el templo de Baco, ¿no? Que está en perfectas condiciones. Así En sería, a Líbano, grosso pero modo. Baalbek está en Líbano, correcto, En ¿no? Líbano, efectivamente. Sí, que es Eh, donde hay esos bloques bloques, monolíticos ¿no? El enormes, trilitón. Ujú. así los llaman. Y que es Exactamente. posible saber, primero, cómo esos que hay fuera de Baalbek ya es inconcebible. ¿Cómo los han podido mover? Pero ¿cómo los han podido poner, digamos, abajo en segunda línea, debajo de los templos, como el templo de Júpiter? Es inconcebible. Sí, ¿Hay sí, algún sí. misterio similar a eso en Grecia? Similar No, a... no en lo que respecta al levantamiento de peso. La verdad es que los griegos eran muy prácticos, ¿no? Es verdad que comentabas Baalbek y es muy curioso cuando estás allí en el templo de Júpiter, ¿no? Y ves como el trilitón, ¿no? Que son esos tres bloques de aproximadamente 12, 11 y 13 metros que están colocados en íntimo contacto, ¿no? Que no puedes meter siquiera una cuchilla entre bloque y bloque, que pesan cientos de toneladas. Están colocados sobre, digamos, bloques de piedra mucho más pequeños, lo cual nos rompe un poco con la lógica de la razón. Es decir, ¿por qué colocan ese trilitón o esos bloques de piedra encima de otros bloques más pequeños? ¿Por qué no hicieron el trilitón mucho más maleable, con bloques mucho más pequeños? Y sin embargo hacen esos pedazos de bloques y lo colocan sobre otros bloques que son infinitamente más pequeños que el propio trilitón, ¿no? Bueno, es que el enigma de Baalbek allí en el Líbano es absolutamente alucinante y no solo simplemente el propio trilitón, que es uno de los leitmotiv de los que nos gusta el misterio, sino la propia ciudad de Baalbek es una locura, ¿no? Pero me Siguiendo con preguntabas, Grecia. Sí que yo te pero llevo lejos. efectivamente, ¿no? Pues cuando hoy en día vemos el Partenón sin ese revestimiento, sin los frisos del Partenón, ¿no? Y nos los encontramos directamente en el Museo Británico,
Que está muy bien, ¿no? Ir al Museo Británico y encontrar un Moai de la Isla de Pascua, la calavera de cristal, la piedra roseta, los frisos del Partenón. Pero, oiga, ¿y qué pintan los frisos del Partenón en el Museo Británico, ¿no? Y es que esto fue un engaño que de manera totalmente maliciosa hizo un aristócrata inglés, un hombre llamado Lord Eldin, que con la excusa de ir a hacer una serie de calcos de los frisos del Partenón directamente los arrancó de cuajo y se los llevó al Museo Británico, ¿no? Y llevamos pues siglos donde Grecia reclama esos frisos del Partenón y desde la Gran Bretaña lo que dicen es que, bueno, los griegos es que no tienen un lugar, un museo preparado para conservar esos frisos del Partenón en perfectas condiciones, tal y como ya lo están haciendo los ingleses, ¿no? Y da mucha pena esto porque cuando hoy en día descendemos la colina de la Acrópolis, allí hay un museo espectacular que es el Museo de la Acrópolis, que está hecho a escala 1:1 con las medidas del Partenón, y vemos que hay réplicas igualmente a escala 1:1 de cada uno de los frisos del Partenón que se ¿Qué encuentran en el significa Museo uno a Británico. uno? ¿Qué Pues significa que uno a uno? la escala del friso que vemos representado en el Museo de la Acrópolis Es es del exactamente mismo igual, tamaño. mismo tamaño que el que está en el Museo Británico, ¿no? Exactamente igual. Bueno, pues fíjate qué curioso, Enrique. Debajo de cada una de las réplicas que encontramos en el Museo de la Acrópolis de esos frisos del Partenón está el código de inventario del propio Museo Británico de cada una de esas piezas, ¿no? Indicándoles a los británicos, devolvednos lo que es nuestro y nosotros, si eso, os damos estas réplicas, que es lo que realmente mereceríais, ¿no? Así que da un poco de pena ver esto, pero lo cierto es que desde el Museo de la Acrópolis, las vistas de la colina de la Acrópolis con el Partenón flanqueándola, ¿no? Con esas famosas cariátides que de hecho se encuentran las originales en el Museo de la Acrópolis, las que hoy en día vemos en la propia colina de la Acrópolis, son réplicas, ¿no? Están las originales en el museo. Bueno, pues ves la sensibilidad y el detalle con la que los propios griegos esculpían. ¿Qué más misterios esconde Atenas que vayáis a visitar? Hombre, seguramente todo el mundo que le guste el mundo del misterio y que conozca a Enrique de Vicente sabrá lo que es esta pieza que ahora mismo estoy ¿Y, enseñando, y ¿no? dónde está con una sala dedicada solo a ese aparatito? Cuéntanos qué es Efectivamente, ese aparatito salido del fondo del mar. la máquina de Antiquitera. Fíjate, cuando yo visité Atenas por primera vez, allá por el 2011, la máquina de Antiquitera estaba pues en la misma salita donde creo que se encuentra hoy, pero sin tener ningún tipo de protagonismo ni Tiene el nada. Ahí despliegue que estaba, tiene ahora, que es brutal. no, exactamente. Informático, todo. Sí. Yo recuerdo ver la máquina de Antiquitera ahí y vamos, todo el mundo pasaba de largo y sin pena ni gloria, ¿no? Y yo miraba a la gente incrédulo diciendo, pero ¿por qué la gente no se para a ver el OPART que tenemos ahí, ¿no? Y ¿Qué es verdad significa que, OPAR? OPAR. sí, exactamente, o out of place artifact, ¿no? Objeto fuera del tiempo. Esos objetos que están descontextualizados en cuanto a la historia y al momento en la que la arqueología determina que efectivamente son, ¿no? Pues imaginemos que nos encontrásemos una cámara de fotos en una pirámide maya. Bueno, pues eso no tendría ningún sentido, ¿no? O una moneda romana, por ejemplo, yo qué sé, en una de las casas del Machu Picchu. Pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Sería un objeto fuera del lugar, que no encaja. Y eso exactamente es lo que ocurre con la máquina de Antiquitera, ¿no? Este objeto, que es tal cual, ahora mismo lo estamos enseñando, está compuesto por una serie de discos con unos dientes, asemeja bastante a la estética del reloj medieval, inventado en los siglos XII-XIII. Hay por ahí una teoría, ¿no? Que habla que si fue Arquímedes el inventor, aunque bueno, tampoco se puede demostrar de la máquina de Antiquitera. Lo que ocurre es que este objeto que data del siglo grosso modo I después de Cristo y que fue encontrado allá por el año 1901 por unos buzos, por un buzo, ¿no? Un pescador de esponjas en la isla de Antiquitera. Lo que determina Antiquitera, es perdón, Antiquitera, ¿dónde está exactamente? bueno, pues es una de las islas griegas, la encontraríamos ahí, ¿no? En toda esta zona de Mykonos, Santorini, Ios, por encima de Santorini. Creta. Encontramos por ahí por esas maravillosas islas griegas que me ha dicho un pajarito que a ti te encantan, ¿verdad, Enrique? Sí. Venga, venga, y las ruinas de Antiquitera para mí son un lugar excepcional situado arriba de una de esas islas que has comentado.
sin lugar a dudas. Eh, El caso es que Maravillosa. O sea, una isla con un magnetismo brutal. brutal, brutal. Brutal, brutal. El caso es que llama poderosamente la atención, ¿no?, lo que era capaz de hacer este objeto en el siglo I. Y es que estamos viendo que podía predecir determinadas posiciones, tanto del Sol como de la Luna y de algunas estrellas. Podía determinar el cálculo de la posición estelar de las Olimpiadas, cada 4 años igualmente, pues tenía ciertos cálculos de los solsticios y los equinoccios en relación con las Olimpiadas. Es decir, estamos viendo una especie de calculadora o de reloj astronómico, pero del siglo I. Cuando hoy en día lo vemos, vemos que la estructura es que recuerda muchísimo al reloj medieval. ¿Por Brutal. qué, si esto se inventa en el siglo I, hay que esperar unos 11, 10 siglos hasta que alguien dé con una estructura muy semejante a esta? Y la pregunta más interesante sería, ¿y por qué solo hay uno? ¿Por qué solo hemos encontrado una máquina antiquitera, ¿no? Bueno, Y ¿cuánto ocultará el fondo de los mares en general en todo el planeta? por supuesto, ¿no? Entonces la máquina de antiquitera me parece uno de esos OPARTs que hace que te preguntes, esto es una oportunidad perdida, ¿no? ¿Cómo habría avanzado, cómo habría evolucionado la técnica si este hubiese sido un primer modelo que hubiese avanzado en los 10 siglos inmediatamente siguientes y no que 10 siglos después de repente se vuelva a inventar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es como un OPART que a mí siempre se me ha asemejado a una oportunidad perdida para la evolución de la técnica y la ingeniería del ser humano. Y eso está ahí, en el Museo de Arqueología de Atenas, ¿no? Un museo donde vamos a encontrar pues no solo piezas de incalculable valor, como pues la estatua del Minotauro. Hace unos años, este documental famoso, yo creo que era sobre el Éxodo, lo hizo James Cameron con este judío con el que hizo la de la tumba de Jesús, no sé si recuerdas el nombre. Jacobi, Jacobi. Esa, efectivamente, ¿no?, que hablaba sobre el Éxodo. Él tenía una teoría, ¿no?, que hacía referencia al Arca de la Alianza y que la representación del Arca de la Alianza se encontraba allí en el Museo de Arqueología de Atenas, echándole mucha imaginación y haciendo 3D un objeto que, bueno, la verdad es que tampoco tenía demasiada historicidad para constituirla como la representación del Arca de la Alianza, ¿no? Lo que sí que nos vamos a encontrar de todas en el Museo de Arqueología de Atenas, Enrique, es este objeto. Yo creo que seguro que todo el mundo la reconoce, la famosa máscara de Agamenón, ¿verdad? Es Eh, famosísima, pero cuéntanos qué significa. ¿Quién pues, era Agamenón, por favor? pues fíjate, si quieres, Enrique, para hablar de Agamenón, ¿qué te parece si hacemos otra paradita y nos vamos a Micenas directamente, que también vamos a recorrer este lugar? ¿Dónde está Micenas? Cuéntanos. Micenas está al oeste de Atenas, es parte igualmente del recorrido que vamos a hacer, la cuna, ¿no?, de la cultura, de la civilización micénica, cuyo mayor exponente probablemente es este, Agamenón, ¿no? Estamos hablando, grosso modo, de los siglos 12-13 antes de Cristo, ¿no? Siempre se ha llamado a esta la máscara de Agamenón, pero a lo mejor lo que no todo el mundo sabe es que en realidad es muy improbable que este sea el rostro verdadero de Agamenón, ¿no? Y es que eh, todos los que somos apasionados de la arqueología, pues tenemos en nuestra cabecera siempre a Heinrich Schliemann, ¿no? Schliemann. Schliemann, por supuesto, el descubridor de Troya. Y es que cuando Schliemann era un niño, él recuerda ver en una revista una fotografía, ¿no?, de un incendio, una ciudad antigua, la gente huyendo, ¿no? Y le preguntó a su padre, oye, papá, ¿este lugar qué es? ¿Esto existe? ¿Esto fue algo real? Y su padre le dice, bueno, esa es la ciudad mítica de Troya, pero no se sabe si realmente existió. Eso cuentan los mitos, eso dicen los cuentos, ¿no? Y Schliemann dijo algo que pasaría a la historia. Dijo, si ese lugar es real, yo lo encontraré. Pues 40 años después acabó encontrando la ciudad de Troya, ¿no? Y no contento con eso, Schliemann decidió también seguir los pasos e ir tras la búsqueda de otro de los personajes que está íntimamente ligado con la historia de Troya, que es Agamenón, ¿no? Agamenón, rey de Micenas, que se dice que fue uno de los reyes más poderosos de su tiempo. Parece que fue vilmente asesinado, ¿no?, porque él a su vez había cometido algún tipo de trajinería, había asesinado a uno de sus hijos. El caso es que Schliemann
decide excavar dentro de las murallas de Micenas. Algunos arqueólogos pensaban que el cementerio, que las tumbas reales están fuera de las murallas, pero Schliemann considera que no, que está justo en la ciudad de Troya, dentro de las murallas. En la zona A, es una zona que encontramos prácticamente al poco de atravesar esa puerta de los leones tan famosa, con esas dos leonas, ¿no?, que están enfrentadas entre sí y que nos dan la bienvenida a la ciudad de Micenas. Encontramos el complejo de tumbas A. Allí que se pone a excavar nuestro aventurero y directamente va a descubrir una serie de tumbas con esqueletos, y sobre estos, sobre los cráneos, hay una serie de máscaras, máscaras todas ellas de oro, que hoy en día las encontramos en el Museo de Arqueología de Atenas. Bueno, pues una de esas máscaras es esta. Evidentemente a Schliemann le parece la más majestuosa, la que tiene un rostro pues, más espectacular, ¿no? Es que es totalmente icónico, y en ese momento Schliemann dice: he contemplado el rostro de Agamenón. Y estas palabras le harían famoso no solo a él por ser el descubridor de la máscara de Agamenón, pero que realmente sabemos que no fue Agamenón, sino que haría que hoy en día todos la conozcamos con ese nombre, ¿no? La máscara de Agamenón. Y es que sabemos que no fue Agamenón porque en la época del rey de Micenas, estamos hablando de ese siglo XIII antes de Cristo, y los esqueletos, una vez que fueron datados por radiocarbono, se determinó que eran del siglo XV antes de Cristo, lo cual hace que esta máscara sea incluso más antigua que la propia historia de Agamenón y, en su caso, por tanto, la guerra de Troya, ¿no? Así que, qué visita tan increíble es tratar de estar en la mayor soledad posible en la ciudad de Troya, perdón, en la ciudad de Micenas, dentro de esos muros, ¿no?, donde estamos viendo la magia que envuelve este lugar, por los atardeceres, por la majestuosidad, por las historias de Schliemann, y contemplando el palacio del propio Agamenón, ¿no?, y dándonos una vuelta por esta ciudad tan mítica como es Micenas, Enrique. Sí, pues yo creo que la visita a Mecenas sí merece la pena por todo lo que significó, porque para mí es un símbolo de lo ciclopio, de una antigua civilización, porque obviamente no es la época, pero yo pienso que pudieron ser herederos de esa civilización ciclopia. Y creo que merece la pena la visita, a diferencia, fíjate, creo yo, de Troya, que no es para mí tan significativo lo que se ha encontrado, y además las dudas de si realmente esa era la Troya de la que habla Homero, se supone que Homero en su Ilíada, y que está muy a trasmano, yendo desde Estambul. Si quieres hacer un recorrido, visitar Troya, bueno, te hace hacer todo un recorrido largo. Sin embargo, Micenas está muy cerquita de Atenas, y me parece una visita maravillosa. ¿Qué más visitas van a poder realizar quienes te acompañen en ese viaje a Grecia misteriosa a finales de octubre? Pues mira, con los amigos de Aran Viajes vamos a visitar otro lugar que está muy relacionado con lo que acabas de comentar, que son las murallas de Tirinto. Y es que el término murallas ciclópeas viene precisamente de ese lugar, ¿no? Las murallas de Tirinto forman parte de un complejo, una estructura amurallada, una fortaleza, la antigua fortaleza de Tirinto, donde vemos unas murallas cuyo tamaño es imposible. Aquí sí que, una vez más, estamos ante esos problemas de la arqueología, de cómo movían tamaños bloques de piedra, ¿no? Hay que tener en cuenta que en las murallas de Tirinto estamos viendo bloques, grosso modo, de unas 13, 14 toneladas. Algunos de ellos son mucho, mucho más pesados, pero es que hablamos de un grosor de 8 metros. Es que los bloques y la propia muralla tienen un grosor de 8 metros, y eso es una auténtica locura, ¿no? Por eso, cuando son descubiertas, automáticamente se piensan que fueron construidas, que fueron levantadas por gigantes, en concreto Los cíclopes. por cíclopes, ¿no? Y se les empieza a denominar murallas ciclópeas, término que hoy en día hemos acuñado pues para todo este tipo de murallas, ¿no? Pero es que fíjate qué curioso, es muy probable que esta denominación sea como consecuencia de que en los alrededores se encontró la cabeza de, bueno, fue un cráneo, ahora desvelaremos qué es, ¿no?, de algo que parecía pues un rostro antropomórfico con un agujero gigantesco en el centro de la cabeza, ¿no? Claro,
Lo que no sabían los descubridores en aquel momento es que lo que estaban viendo era un fósil de mamut y que sería justo el lugar donde se encontraba la trompa donde se hallaba ese agujero, ¿no? Término que efectivamente dio mayor apoyo a ese término de las murallas ciclópeas, ¿no? Porque este lugar solo podía haber sido construido por cíclopes. ¿Qué más cosas van a visitar quienes te acompañen a ese viaje? Pues si hablamos de misterios, otro de los misterios de la acústica, a mí me fascinan los misterios de la música. Está muy cerquita de las murallas de Tirinto. Estamos hablando del Epidauro. El Epidauro, de igual modo, es un complejo de templos, una antigua ciudad donde no solo encontramos pues, unos templos, sino que hay un anfiteatro absolutamente espectacular. Es un anfiteatro, probablemente sea de los mejor conservados del mundo, un anfiteatro romano, donde observamos que habría una capacidad, grosso modo, de unas 15.000 plazas. Hay 15.000 asientos que hoy en día los podemos ver los originales. Pero lo espectacular de este lugar es la acústica. Y es que si nos colocamos justo en el centro del escenario, no tenemos que alzar la voz absolutamente nada para que desde las tribunas más altas, desde los asientos que están más altos, se nos escuche perfectamente. Yo podría estar hablando justo en el centro del escenario, con el tono que estoy empleando ahora mismo, y se me escucharía por todo el anfiteatro de la misma manera. ¿Cómo lo hacían? Si hoy en día prácticamente no somos capaces de hacer esto. El otro día, sin ir más lejos, Enrique, estuve en un concierto, fui a ver a Juan Luis Guerra, el de la bilirrubina. El sonido era tan horrible que no entendía ni una sola palabra. Y decía, pues que parece mentira que esté cantando en español y no entiendo nada. Y sin embargo, en el Epidauro, en Grecia, la antigua Grecia, ya tenemos un lugar donde la acústica era perfecta. ¿Por qué? El secreto está no solo en la forma del anfiteatro, sino en la colocación de los asientos y el material de estos. Todo ello hace que se armonice perfectamente unas condiciones acústicas que hacen que yo dé una palmada y se disperse totalmente el sonido concentrado por todo el anfiteatro, como si me hubiesen dado la palmada a menos de 1 metro de mí. Es una cosa alucinante que hace que nos recuerde un poco a esas propiedades acústicas de lugares especiales, como la Gran Pirámide, que tú conoces también, ¿no? En otros Cámara del lugares de Rey. Egipto, de Malta, etcétera. Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Con esos ecos de 8 segundos, ¿no? Que encontramos en Keops, por ejemplo. Bueno, pues algo semejante podríamos ver en el Epidauro, pero el sonido no hace eco, sino que está concentrado, ¿no? Lo cual es una auténtica maravilla. Y bueno, yo no sé cómo andas tú de fuerzas y, hombre, tú desde luego que tienes pinta de ser un hombre valiente, Enrique, y que en la época de Leónidas y los 300 tú te habrías animado a luchar con los espartanos, ¿no? Pues yo creo que no. Sí, yo creo que tú sí. ¿Por qué? Porque no creo en batallas en este matriz que vivimos. Pero discúlpame. Sí, ideales sí. Pero fíjate, también corresponde a este momento histórico. En aquel momento histórico no lo sé, porque yo creo que el mismo tipo de almas en otros momentos históricos, pues sí, eran los momentos de los ideales. Si uno no era gnóstico, porque yo creo que ya iniciados en los misterios y eran gnósticos y estaban convencidos de que este mundo en el que vivimos es un matrix, es un término moderno, pero Ujú. es decir, es todo una ilusión tejida por los arcontes, por los eones, dominada por ellos para que el ser humano sea un esclavo y también su energía, sus emociones, su energía sutil les sirva de alimento. Pero perdona, ya que me has hecho la pregunta, te contesto a las bravas. Ojo, eso no me quita ser idealista, hablar, pero otra cosa es luchar como luchar en los 300. Pero Ujú. cuéntanos, porque vais a visitar, vais a ver, bajando desde Eleusis, se ve abajo de Almar, eso, El exactamente, el paso de las paso. Termópilas. Exactamente. Ya, yo es que ahora que hablabas, yo te veía más como sacerdote, ¿eh? Yo te vería más en el oráculo de Delfos, que con los 300 ahí batallando, ¿no? Vais a ver el oráculo de Delfos también, ¿no? Sí, 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 sí. yo más bien me encantaría haber estado en Eleusis, que es el lugar de los antiguos misterios, donde tomaban el quiqueón, esa sustancia alucinógena, eh,
digamos, bueno, no me voy a enrollar en cuanto a cómo lo hacían en los cereales, ese hongo que les provocaba estados modificados de conciencia. Pero vais a ver el oráculo de Delfos, que Ujú. está relativamente cerca a una tirada de Atenas, subiendo para arriba, y cuéntanos qué vais a ver ahí y qué pasa ahí. Pues mira, vamos a unir el oráculo de Delfos con otra parada que haremos que será perfectamente este lugar, el paso de las Termópilas, ¿no? Y ya os contaré cómo es hoy el paso de las Termópilas, porque yo os aseguro que no tiene nada que ver con lo que vemos en la película 300, ¿no? Por supuesto que vamos a ir a Delfos, vamos a ver el Tolos de Palas Atenea, ¿no? Que lo encontramos ahí tremendamente icónico, ¿no? Esa estructura oval, redonda, ¿no? Con tres columnas que hoy en día han sido restauradas, pero que bueno, pues hoy en día podemos contemplar en pie. Y un lugar de consulta, un lugar donde los aristócratas, los reyes y al final prácticamente todo el mundo que tuviese cierto interés de consultar o recibir más bien una inspiración para tomar una decisión, iba al oráculo de Delfos. Porque hay que dejar claro una cosa, ¿no? A lo mejor hoy en día por las películas nos da la sensación de que en el oráculo de Delfos se adivinaban cosas. El oráculo de Delfos no se adivinaba si tú ibas a ganar o si ibas a perder la guerra. Simplemente se daban una serie de frases inspiradoras para que el que tenía que tomar una decisión se inspirase en función de lo que la Pitia le había indicado, ¿no? Y ahí está la Cuando historia de Creso, rey de Lidia, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Entonces, es verdad que hay mucho debate histórico sobre qué es lo que se hacía realmente en el oráculo de Delfos, porque en un principio la parte romántica lo que nos cuenta es que el rey o quien quería tomar una decisión y buscaba esa inspiración en el oráculo de Delfos se dirigía hasta Delfos, atravesaba la propia vía sacra, ¿no? Pues solía colocar alguno de Eso los... quien venía de Atenas, no quien venía de Ujú. otros reinos de la Hélade. Efectivamente, ¿no? De Esparta mismamente, ¿no? Solían atravesar esa vía sacra. Algunos hacían regalos que hoy en día los vemos, los famosos tesoros, que son unos templetes muy pequeñitos que están allí alrededor de toda esta vía sacra, hasta que finalmente llegaron al templo de Apolo, que es el lugar donde se practicaba la ceremonia, ¿no? Donde vemos a esa Pitia, que en un principio solía ser una joven doncella virgen, perfectamente ataviada, que después de descender a los bajos de este lugar, ¿no? Para, acompañada de una corona y laurel, ingerir una serie de sustancias, el mascar el laurel y contaminarse además por determinados gases que expiraban de la zona, empezaba a, en ese estado de alterado de conciencia, emitir una serie de frases, algunos dicen que sin demasiado sentido, para que fueran interpretadas por parte de aquel que buscaba ese significado, ¿no? Y en función de las sentencias o de las indicaciones que eran señaladas por parte de la Pitia, se tomaba una u otra decisión. Pero es verdad que también tenemos crónicas de la época donde se nos habla de que prácticamente todo el mundo descendía al lugar donde se llaman las pitias, pues bueno, pues para también inspirarse a sí mismos, a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, siempre existe esta evolución que ha habido en cuanto a la práctica dentro del oráculo de Delfos. Pero fíjate, por supuesto que lo vamos a visitar, ¿no? Y descubriremos esa necesidad que tenía el griego no solo por entrar en comunión con el más allá, que vemos ahí en el oráculo de Delfos, con la parte espiritual, sino también con la parte estética y ociosa, porque en Delfos hay también un teatro que es absolutamente fastuoso y vemos también un circuito de carreras, lo cual hace que veamos perfectamente que los griegos no solo se interesaban por esa parte espiritual, sino que esa comunión de cuerpo sano, mente sana, ya lo practicaban los propios griegos, ¿no? Y uno de los reyes que fue a consultar al oráculo de Delfos a través de una cohorte, fue el propio Leónidas respecto de qué hacer para poder vencer a los persas, que sabíamos perfectamente que iban a invadir Grecia, ¿no? Ese Así Leónidas que, que has dicho antes es el protagonista de los 300, que lamentablemente hoy en día el 99% sabemos algo de eso a través de las dos películas que se han hecho sobre el tema y no por los libros de historia. totalmente, totalmente. Y es que hoy en día darnos un paseo por el paso de las Termópilas, pues bueno, es una experiencia que puede resultar decepcionante,
por lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? De un desfiladero muy angosto, ¿no? Como has visto en las películas, porque no tienen absolutamente nada que ver con eso, y muy especialmente porque con el paso de los siglos la orografía del lugar ha cambiado muchísimo, ¿no? Y el paso de los petroleros y de barcos Sí, pesqueros de todo sí, tipo. sí, sí, sí. El paso de las Termápilas original tendríamos que representarlo como el mar, a continuación la playa, y a continuación de la playa el desfiladero, ¿no? Es decir, el acantilado. Entonces, claro, los persas estaban obligados a descender en la playa y, pues en esa playa bastante estrecha, como tenían la pared del acantilado, pues tener que marchar en línea recta, ¿no? Claro, esto lo sabían perfectamente los espartanos y por supuesto que los 300 que tenían asegurada descendencia, Leónidas eligió muy bien a quién quería llevar allí, los que tenían asegurada descendencia y otros 6.000 griegos que les apoyaron fueron a luchar contra Jerjes y contra los persas, ¿no? Cuando los espartanos salen de Esparta, ellos reciben un mensaje por sus familiares, ¿no? Que a fin de cuentas era algo así del estilo de espartano, regresa con tu escudo o sobre él. Y ninguno de esos 300 acabó sobreviviendo, ¿no? Pero la historia de Leónidas hace que hoy, cuando estamos allí en el paso de las Termópilas, que vemos, insisto, que la orografía ha cambiado muchísimo, ¿no? Que no hay ningún desfiladero, que la playa y el mar está a varios kilómetros y casi ni se ve dónde está a día de hoy el mar, ¿no? Pero se puede atisbar perfectamente. Pero bueno, hay una estatua de Leónidas recordando esta historia y una pequeña colina donde hace unos cuantos años descubrieron restos de puntas de flecha, lo que determinó que seguramente ese fue el lugar donde el valiente Leónidas acabó pereciendo y donde quedó esa leyenda para siempre de los valientes 300 de Leónidas y los espartanos. Así que por supuesto que recorreremos el paso de las Termópilas después de hacer alguna consulta en el oráculo de Delfos. Eh, ¿Qué más cosas vais a ver en Grecia? Pues fíjate, vamos a tocar el cielo y no me Ah, refiero al Monte Olimpo, Enrique, que ujú. sé que ese es uno de los Sí, lugares que a a lo otro mejor tú sitio tenías más interés. precioso, a otro que tiene nombre celeste, precisamente, Meteora. Exacto, Meteora, ¿no? Yo creo que Meteora, la piedra que toca el cielo, ¿no? Que sería de alguna manera una traducción grosso modo semejante, es lo que nos va a servir prácticamente de guinda final del viaje, ¿no? Meteora, yo creo que es uno de esos iconos que todos los que hemos visto algún libro de lugares sagrados del mundo o de lugares bellos del mundo, siempre aparece una fotografía de Meteora cuando observamos esos pináculos, ¿no? Esas columnas pétreas gigantescas en cuya cúspide se encuentra pues, en monasterios que parece que tratan de tocar el cielo. ¿Tú has tenido la oportunidad de darte alguna vuelta por allí, Enrique? No, 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 nunca he llegado hasta Meteora, para mí me pillaba a una tirada, como me he movido siempre por las islas es distinto, pero desde Ujú, Atenas en coche, bueno, en coche, en taxi, normalmente, y, lo más lejos que he ido de Atenas, todo lo que tú has dicho está ujú. más cerca de Atenas, lo más lejos es a Delfos, y me quedé a dormir en Delfos, que es un sitio fascinante. Sí, Pero sí, sí. Meteora está una buena tirada hacia el norte. Sí, es una buena tirada. Hablamos de unas 4 o 5 horas desde Atenas y bueno, es verdad que está lejos, pero oye, como siempre digo, Merece la pena, es precioso. sí, sí, los tesoros no se encuentran a la vuelta de la esquina y cuanto más grande es el esfuerzo, mayor suele ser la recompensa. Y por supuesto que si la gente suele ir a un lugar tan aislado, haciéndose 5 horas o 4 horas de coche para verlo, es que tiene que ser alucinante, ¿no? Y lo es, y realmente lo es. Hablamos de un complejo donde inicialmente había 24 monasterios, hoy en día son visitables 6 monasterios, todos ellos situados encima de esos pináculos, ¿no? Entonces tenemos esa escena de ver esos columnas pétreas con los obeliscos justo sobre ella, con los monasterios justo sobre ellas. Y un poco la razón de ser de este lugar, eh, hay varias versiones, ¿no? Se habla de unos monjes que primero, pues allá por el siglo IX, luego por el siglo XIV, huían de los bizantinos, pero también huían buscando la soledad y solían crear oquedades dentro de las rocas, de esas montañas tan altas, ¿no? Que parece que están acariciando el cielo para estar cerca de la divinidad, para incubar
y para tratar de alcanzar esa vida espiritual a través de la soledad, que a través de estar en lugares que se aproximasen en la medida de lo posible a Dios, ¿no? Y no hay un lugar probablemente en el mundo donde respires una sacralidad tan inmensa, sobre todo si puedes obtener un estado de quietud, de silencio, tal vez un atardecer frente a los monasterios colgantes de Meteora, ¿no? Hay uno de ellos que a mí siempre... Hay varios que son muy interesantes, pues está el Gran Meteoro, que es el más grande de todos, el Bar Lam, ¿no? El monasterio de la Santísima Trinidad, el monasterio de San Nicolás, todos son visitables, vamos a visitarlos, por supuesto, pero hay uno donde hay una imagen que yo simplemente voy a recomendar a los ávidos de curiosidad, ¿no? Y los aventureros un poco más atrevidos que hagan lo que no se debe de hacer, que es fotografiar cuando pone prohibido hacer fotos. Y es que en este último vamos a encontrar en uno de los frescos que tachonan eh, el monasterio una representación extrañísima de la tumba de Alejandro Magno. Vemos una tumba abierta con el esqueleto de Alejandro Magno ahí y una serie de pistas que no voy a revelar porque me las voy a guardar para el viaje, que nos podrían determinar cuál es el punto exacto donde estaría escondida la tumba de Alejandro Magno. Así que Meteora, desde luego, Enrique, uno de los lugares más fascinantes del mundo, tal vez uno de los atardeceres más bellos que he visto en mi vida es desde aquí, desde Meteora, un lugar conectado con la divinidad, pero literalmente. Y cuando te digo literalmente es porque antiguamente los monjes, cuando llegaban a Meteora, cuando iban a iniciar esos larguísimos periodos de incubatio, ¿no? de quietud en los monasterios de Meteora, solían llegar a lo alto de los monasterios o bien con unas, digamos, tirolinas, ¿no? En las que pues en unos cubos se metía unas jaulas, se metía el monje y allí pues los llevaban, ¿no? Atravesando las distintas rocas, ¿no? De montaña en montaña a los monasterios, pero el plan B era subir con unas escaleras, típicas escaleras de cuerdas, ¿no? De estas que tienen pinta que se van a romper de un momento a otro hasta arriba. Y claro, ¿cuándo se cambiaban las cuerdas? Cuando Dios quisiera. Es decir, llegaba un punto en que uno de los feligreses veía como la cuerda se le rompía con él ahí, era una prueba de fe, era un salto de fe, nunca mejor dicho, y eso hacía que fuese necesario, por tanto, cambiar las cuerdas. Pero como son los ortodoxos, ¿no? Habitualmente, cuando vemos santuarios ortodoxos, vemos que les cuesta mucho el tema de la restauración, ¿no? De repintarlo, de arreglarlo. ¿Cuándo lo suelen hacer? Pues cuando ya no queda otra, sino cuando Dios finalmente ha querido. Así que, por supuesto que iremos a tratar de tocar la divinidad, de contactar con la divinidad en este lugar tan maravilloso que es Meteora. Un viaje maravilloso. Cualquier interesado en viajar con nuestro amigo Luis Tobajas a esos misterios griegos en octubre, a finales de octubre, le vamos a poner aquí abajo el enlace para que solicite información o se apunte directamente a ese viaje al que me encantaría acompañarte. Querido Luis, lamentablemente el tiempo no me da de sí justamente para esas fechas que tenía previsto un viaje a Egipto colectivo, lo tengo que hacer individual porque debemos hacer allí algunas cositas. Pero vamos, en cualquier otro viaje me haría feliz ir contigo. Eh, por ese espíritu viajero entusiasta que tienes, que es absolutamente envidiable. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ojalá nuestros caminos se unan y no a más tardar en un viaje juntos, porque seguro que sería maravilloso, ¿no? Y que, bueno, pues tú que eres una persona tremendamente joven por dentro y entusiasta a raudales, ¿no? Que estás cerca de Dios como esos monjes de la propia Meteora, ese lugar que toca el cielo, pues bueno, haríamos una alquimia fantástica y seguro que podríamos sacar muchas conclusiones a los misterios griegos que gracias a Aran Viajes, al propio Amadeo y a mi humilde presencia trataremos de desvelar. Sería maravilloso. Así que, entre tanto, te deseo feliz verano y feliz viaje, querido Luis. Gracias. Muchas gracias amigos y nos vemos muy pronto.
Y después de este viaje virtual, ¿qué te parece si lo hacemos juntos en vivo? Te dejo todo lo que necesitas en la descripción del vídeo. Y recuerda, del 28 de octubre al 4 de noviembre te espero en Grecia.